Gracias por continuar con nosotros. En París siguen las negociaciones en busca de un acuerdo en la conferencia del clima. Mientras tanto, la sociedad civil ejerce presión para que estas medidas sean llevadas del papel a la acción. Celia Mendoza, de La Voz de América, nos amplía. En París, el documento de 48 páginas del posible acuerdo climático empezó a ser discutido por ministros de Medio Ambiente y cancilleres de los más de 150 países que trabajan en este pacto que tiene implicaciones legales. Algunas palabras tienen impacto legal y esto puede tener impacto político y por lo tanto llevar a que se le dé fin al acuerdo. Nuestro sentimiento es que este acuerdo y París es importante porque no está establecido la reducción de emisiones que son mandatorias en cada país y cada país está obligado a cumplirlos. Todos entendemos que este es un paso en la dirección correcta. El impacto del cambio climático no conoce fronteras ni discrimina y activistas reunidos en eventos como este, Earth to Paris, Tierra a París, que se celebra al margen de las negociaciones de este acuerdo, aseguran que aunque este es significativo, sería solo el inicio de lo que se debe hacer. COP21 no es la meta final. Será ojalá un paso en la dirección correcta. Espero que haya acción por parte de aquellos en puestos de poder. Pero si esto no se da, tenemos que estar listos para continuar y tratar de recuperar el tiempo que hemos perdido, esperando que los gobiernos tomen acción por nosotros en vez de hacerlo nosotros mismos. Una prioridad para jóvenes en el planeta, quienes se unen a los esfuerzos adelantados en redes sociales y el objetivo de mantener el calentamiento global en 2 grados centígrados. La COP21 en París, hay un sentimiento de urgencia. Esto es nuestro mensaje, que los asuntos, los problemas, los desafíos son urgentes y no hay tiempo para desplazarlos. Avances significativos en países como Perú, Costa Rica, México, Uruguay, entre otros, que buscan continuar su desarrollo, así como ayudar a obtener las metas de este posible acuerdo. Celia Mendoza, Voz de América, París, Francia. Y precisamente vía satélite nos enlazamos hasta Francia, en vivo con Celia Mendoza, de La Voz de América, quien nos tiene más información sobre la cumbre del cambio climático que se lleva a cabo en Francia y en el que participan 195 países. Celia, te escuchamos. ¿Cuáles son los puntos principales que se estarían acordando en este evento? Muy buenas tardes, así es, realmente los puntos básicos, sabemos que este acuerdo va a ser fundamental para todas las personas que están trabajando en este desde hace ya más de 4 años. Lo que realmente significa, por ejemplo, para países como China y Estados Unidos, son las peticiones que tienen países en vía de desarrollo para que se les pueda permitir seguir adelante con sus procesos de tecnología y desarrollo y no impedir que hayan avances económicos, algo que mencionaba el mismo secretario John Kerry durante su conferencia de prensa, es que es fundamental que los términos reflejen lo que está sucediendo y los acuerdos. Uno de los puntos más claves, desde luego, es que esto es algo que va a ser legalmente reforzado por todas las naciones y los castigos o penalidades que se estaban presionando posiblemente no puedan estar dentro de este acuerdo, pero realmente se está buscando que se llegue a una decisión para el mismo jueves, ya que el viernes tendría que firmarse. Por supuesto, Celia, el 11 tendría que estar firmado esto, pero ¿cuáles son los puntos de desacuerdo y quiénes serían los financistas de llegar a tener el documento en firme? Bueno, los puntos de desacuerdo es quién va a pagar por esta situación. Sabemos que los países como Estados Unidos y China han sido responsables, países en desarrollo, los países de Centroamérica, Suramérica, islas en las costas pacíficas, ellos ahora están en el proceso, están sintiendo los efectos de lo que han hecho las naciones desarrolladas, pero no tienen el dinero para poder trabajar e implementar muchos de los procesos. Los puntos legales en los que hay problemas, en especial en países como Estados Unidos, que se ha opuesto, es lo que
que podría llevar a que este acuerdo tuviera que ser presentado, por ejemplo, frente al Congreso de los Estados Unidos, donde la administración del presidente Barack Obama, por ejemplo, podría fallar en el Congreso, donde no se aprobaría. Otros puntos es cuáles son las emisiones que se tienen que hacer, cuáles son las temperaturas. Se habla de los 2 grados centígrados, sin embargo, algunas naciones están pidiendo que la temperatura sea de 1.5 y eso está en negociación justo ahora. Lo que explicaba la persona de la ONU, Cristina Figueres, es que ellos ahora van a trabajar en los detalles de puntuación y de comas. Recordemos, esto va a ser algo legal y los abogados, como cualquier contrato, lo están revisando una y otra vez. Financiar, desde luego que va a ser las naciones avanzadas quienes están donando dinero. Ban Ki-moon aseguró que se habla de 10.000 millones de dólares, pero esto no hace exentos a los países para que tengan que sacar dinero de su propio bolsillo para cumplir con las metas. Por supuesto, Celia, y de llegar a tener acciones concretas, es decir, que esto pase del papel a las acciones, como tú lo decías en el reporte, esto incluso es tan importante que sería llamado uno de los grandes logros para la humanidad, ¿no es así? Definitivamente que lo es. El mismo Papa Francisco ha insistido que es necesario que esto se ponga en acción, ya que va más allá del cambio climático. Es un problema de seguridad, de pobreza, en especial para pueblos como El Salvador, Honduras, Nicaragua, países como Colombia que están en desarrollo, porque las personas que viven en esa área se ven afectadas por problemas de calentamiento global, por la sequía, por la falta de alimentos. Estamos hablando de que esto afecta a la economía completa de todas las naciones y América Latina, de acuerdo al Banco Mundial, sería una de las áreas donde existe mayor calentamiento. Lo que significa es que estamos hablando del futuro de la humanidad y obviamente de nuestros hijos. Por supuesto, y estaremos pendientes de este viernes 11, donde se estaría firmando este acuerdo. Gracias, Celia Mendoza de La Voz de América, desde Francia en vivo. Buenas tardes. Continuamos con más hechos porque en El Salvador siguen en aumento los crímenes. Anoche 3 personas fueron asesinadas en Mexicanos. Los detalles en el siguiente informe. 3 hombres departían en la acera de la colonia San Pedro de Mexicanos cuando fueron atacados a tiros por 2 sujetos con aspectos de pandilleros. No, estaban en la acera, estaban departiendo. Es que esta es una zona bastante comercial, ventas de comida, pupusas, etcétera. Entonces estaban departiendo sobre tras las espaldas de los camarógrafos hay una acera bastante grande. Ahí estaban departiendo los 3. Los cuerpos han quedado casi juntos. No hay una diferencia de 10 centímetros entre uno y otro. Y hay armas. En la escena la policía encontró varios jaquillos de pistola 9 milímetros. Según información de las autoridades, las víctimas eran pandilleros. Son 3 personas del sexo masculino que hay identificado. Al parecer, miembros de pandillas, son personas que andan tatuadas. Hay unos que tienen tal vez relaciones con miembros de pandillas. ¿Cómo pasaron las cosas? Yo creo que había problemas entre ellos, ¿no? Las 3 personas supuestamente iban caminando y pues ahí los llegaron a disparar. Tras el triple homicidio, la policía montó un rastreo en la zona en busca de los hechores, ya que andaban a pie, pero los resultados no fueron los esperados. Inicialmente se nos dio que era un Pickup color blanco, fue descartado en el momento y al consultarle a las personas esa versión no era creíble. Luego que eran unos sujetos que se habían ido a pie por el sector, en eso andan nuestras patrullas verificando esa información con las características, aunque esa es una información que salió en el momento de la intervención que les hicieron a estos jóvenes. No la hemos confirmado, pero tampoco la descartamos que pueda ser falsa. Entonces andamos tras la pista de la información que tenemos. ¿En dónde? La policía dice que este tipo de hechos no son frecuentes en la zona y que ellos mantienen constante patrullaje en los alrededores. Pero en esta ocasión, la historia fue diferente. Este es un informe de Edgardo Portillo. En otro hecho violento, 2 presuntos pandilleros murieron cuando se encontraban con otros sujetos. Al parecer planeaban cometer ilícitos. Una patrulla los ubicó, los malhechores dispararon a los agentes y estos respondieron al ataque. El resultado de este enfrentamiento fue 2 miembros de estructuras criminales fallecidos. Sin embargo, otros 2 lograron escaparse entre la zona boscosa. La policía montó un operativo de búsqueda, pero no lograron capturar a los pandilleros. El hecho se generó en la calle Antigua Huizúcar por Hacienda Chaltepec.
Y el transporte público no deja de ser blanco de la delincuencia. Esta vez un cobrador de la Ruta 38 fue asesinado por varios sujetos que viajaban como pasajeros. Con mucho dolor, en su interior este padre llora la muerte de su hijo al ver el cuerpo ya sin vida en la cama de este camión. La víctima, aún con vida, fue trasladado a este puesto de la Cruz Roja para darle primeros auxilios, pero al llegar murió. Es que ellos ya venían con el último viaje, ahí fue nomás en ese paso de desnivel de ahí. Entonces, como hay trabazón, vino, mi hijo se bajó, pero los muchachos ahí venían en la costa. Me imagino que ya traían ese plan, como le digo. Y como nosotros tienen envidia a la gente porque piensa que tenemos dinero, que nos parecían, si con manga larga venía, si 5 balazos le tiene, y como envidioso. Según versiones de la Fiscalía, el ataque fue dirigido contra Jaime Alberto Marroquín, de 26 años de edad, cuando éste se dedicaba a cobrar en el interior de esta Coster 38D. El fuego que generaron los delincuentes lesionaron a otras 3 personas, las cuales fueron trasladadas a distintos centros hospitalarios de San Salvador. Familiares y amigos llegaron al lugar donde quedó el cuerpo de Jaime. El hecho se registró en la entrada de Apopa. Trabajaba en una Coster de la Ruta 38D y fue atacado por un grupo de 3 sujetos cuando estaba labrando. Entonces, en el momento que esta persona se dio a la fuga, la víctima fue alcanzada y fue rematada en el pica donde falleció. ¿Hay más personas que resultan afectadas? Tenemos la información que hay 3 personas más lesionadas de arma de fuego. ¿Qué tan graves? Están estables. Y los actos violentos contra la población civil se generan a diestra y siniestra. Otra familia más terminará este fin de año con dolor y luto. Con imágenes de Carlos Cabrera, este es un informe de Kerber Vázquez. Y en más hechos lamentables, un empleado de la alcaldía de Apopa fue asesinado con arma de fuego cuando realizaba limpieza sobre el kilómetro 12 de la carretera Troncal del Norte. La víctima fue identificada como Tomás Antonio Rivera, de 22 años de edad, y según las autoridades policiales, fue un ataque directo, ya que en el lugar se encontraba una cuadrilla de trabajadores, quienes resultaron ilesos. Hoy el ministro de Justicia y Seguridad llegó hasta la Asamblea Legislativa para explicar a los diputados los alcances de la ley de reinserción de pandillas. El periodista Raúl Hernández nos tiene todos los detalles en el siguiente enlace. Raúl, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Jennifer. Así es, este día se hizo presente el ministro de Seguridad aquí en la Asamblea Legislativa y precisamente para disminuir los hechos delictivos, como los que acabamos de ver, esa ola de asesinatos realizada en las últimas horas. Este ministro de Seguridad, Benito Lara, se hizo presente con su equipo jurídico a la Comisión de Seguridad aquí en la Asamblea Legislativa. El único objetivo fue hablar sobre esa propuesta de ley que busca la reinserción de miembros de pandillas a la sociedad. De acuerdo al funcionario, lo que se busca es que jóvenes que están en riesgo de ingresar a esta estructura o miembros de estas estructuras que no hayan cometido delitos graves, por ejemplo, un delito grave sería asesinato o extorsión, ellos podrían ser beneficiados. Se habló, por ejemplo, de cuáles serían los delitos que se les estaría, por llamado de alguna manera, perdonando a estos jóvenes o no tendrían alguna acción legal. Escuchemos las declaraciones de la parte jurídica del Ministerio de Seguridad durante la comparecencia de que se hablaba de estos delitos que serían perdonados a los jóvenes que busquen adherirse a esta ley de ser aprobada. Las personas que tengan un proceso penal pendiente por esos 2 delitos no van a poder ingresar a los programas y servicios que la ley plantea. También ellos deben someterse a exámenes psicológicos, físicos y médicos y deben proporcionar información fidedigna relativa a sus datos de su grupo familiar, domicilio y medios de notificación. Es importante mencionar que estos 2 ámbitos de información son exclusivamente para los usos del programa y van a estar resguardados tanto por las instituciones ejecutoras como cualquier persona que tenga contacto a estos datos. Está establecida una disposición relativa al carácter que van a tener. Los delitos que no tendrían la persecución o acción penal serían, por ejemplo, agrupaciones ilícitas o ser miembro de un grupo terrorista, así como se les ha catalogado a las pandillas en los últimos meses. Luego de esta explicación, los diputados aquí en la Asamblea reaccionaron. Manifestaron que a pesar de que están de acuerdo de que se busquen alternativas para disminuir la inseguridad, tal como se encuentra en este momento planteada esta ley, no le ven mayor funcionamiento a no ser de que se le hagan algunas reformas. Escuchemos. Hay medidas extraordinarias
de tal forma de que aún entrando en el lenguaje, en el discurso humanista en cuanto al trato de la persona humana, acorde a la evolución de los tiempos, es preferible ir y sustraer aún en contra de su voluntad, de forma focalizada, con base en inteligencia policial, a determinados pandilleros para ir a lograr después la intervención de las instituciones y controlar territorialmente la zona, a quedar a expensas de que esa persona o va a seguir matando, o va a seguir extorsionando, o va a terminar muerto. Solo el año pasado podríamos hablar de que por lo menos 10.000 pandilleros están involucrados en homicidios. En mi criterio, lo que decía el doctor Parker es precisamente lo que nosotros necesitamos, medidas de carácter contundente, porque estas medidas, en mi criterio muy buenas, se pueden aplicar a aquellos miembros de pandilla, o más bien a aquellos jóvenes que todavía no son miembros de pandillas y están susceptibles a hacerlo. Por ejemplo, cuando se le cuestionó a las autoridades de seguridad de cuántos serían los jóvenes o miembros de estas estructuras beneficiados, se habló, por ejemplo, que hay 70.000 miembros de pandillas en el país, por lo menos en términos generales, y también se habló de que 150.000 jóvenes hoy por hoy en El Salvador no estudian ni trabajan, y ellos podrían ser los beneficiados en los próximos meses de ser aprobada esta ley. Estaremos pendientes de la discusión de este tema. Gracias, Raúl. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a una pausa, ya regresamos con más hechos. En Venezuela, el Consejo Nacional Electoral publicó un segundo boletín en el que confirma que la oposición ha obtenido 110 de los 167 escaños de la Asamblea Nacional frente a 55 del partido oficialista y 2 que faltan por adjudicar. Anteriormente, la Mesa de la Unidad Democrática, en una rueda de prensa, se atribuyó 112 diputados, lo que garantizaría la mayoría calificada de 2/3 en el Parlamento venezolano. Sin embargo, se deben esperar los resultados oficiales. Hacemos una nueva pausa. Cuando regresemos, lo mejor de los deportes con Zuli Rodríguez. Ya volvemos. Y eso es lo que se ha realizado conforme a nuestra selección nacional mayor, pero no podemos dejar de lado el caso que se ha venido constantemente hablando. Estamos hablando de lo de la corrupción de la FIFA que ha salpicado a la Federación Salvadoreña de Fútbol, y les comento que la Corte Suprema de Justicia está tramitando la solicitud enviada por las autoridades estadounidenses para la extradición del expresidente de la FESFU, Reinaldo Vázquez, por una supuesta implicación en el caso de corrupción de la FIFA. El expediente del caso llegó el lunes a la Sala de lo Constitucional y se espera que hoy en la tarde se dé una resolución a dicha petición. Reinaldo Vázquez es uno de los 16 implicados en la última investigación realizada por la Fiscalía estadounidense, en el que se evidencia corrupción en el máximo rector del fútbol mundial, por lo que la Corte Suprema de Justicia seguirá analizando esta situación. Bueno, y estaban hablando siempre de este caso, el paraguayo Juan Ángel Napout, presidente de la Conmebol, vicepresidente de la FIFA y acusado de supuestos cargos de corrupción, aceptó ser extraditado a Estados Unidos, según informó el Ministerio de Justicia de Suiza en un comunicado. Napout ha decidido ser extraditado con un procedimiento simplificado y no esperar a que las autoridades de la Confederación Helvética se pronuncien sobre si autorizaban o no dicha extradición. Por razones de seguridad y de protección de la intimidad del detenido, no se darán detalles sobre el momento de la entrega a las autoridades estadounidenses. Bueno, por mi parte esto ha sido todo, Jenny. Todavía estamos a la espera de lo que decida la Corte Suprema de Justicia sobre esto de la extradición del expresidente de FESFU, Reinaldo Vázquez. Por supuesto, y estaremos pendientes. Gracias Zuli, por esta información. Gracias por habernos acompañado. Buenas tardes. Cuídense, bendiciones.